¿Qué tal, queridos, amables amigos, hermanos, televidentes? En esta tarde les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la cordial bienvenida a esta programación. Recuerde que esto es Palabra de Vida, programa auspiciado por la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial en Florida Blanca y Girón. Estamos alegres y gozosos de poder llegar hasta ustedes con esta programación. En esta tarde estamos con la compañía del pastor Manuel Martínez Capellán, a quien saludo de una manera especial y le doy también la bienvenida a esta mesa de trabajo. Pastor, bienvenido. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Amables televidentes, Dios le bendiga ricamente en esta tarde. Dios sea bendecido y gracias por permitirnos entrar en sus hogares para llevarle como siempre bendiciones en la palabra de nuestro Dios. Este es su programa Palabra de Vida. Bienvenidos sean todos a nuestra sintonía. Así es, pastor, es una bendición poder contar con la ayuda del Señor y sabemos que Dios les ha estado bendiciendo durante todo este día, pero esta es una hora especial en la cual usted va a recibir la administración de Dios a través de su santa y gloriosa palabra. Tenemos un tema especial en esta preciosa tarde para compartir con todos ustedes, así que no se mueva. Queremos que usted reciba la palabra del Señor, la bendición de Dios. Vamos a orar al Señor para que Dios nos guíe, para que el Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestras vidas y también esté tocando su corazón a través de la palabra del Señor. Oremos a Dios, pastor, nos lleva al trono de la gracia, por favor. Vamos a disponernos entonces en esta tarde a orar para que sea el Señor el que nos bendiga a todos, les bendiga a ustedes y nos bendiga a nosotros también. Dios y Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por esta tarde preciosa que nos regala y por estos momentos, Señor, que nos permite llevar tu palabra a tantas vidas y corazones que necesitan el consejo y la orientación de tu palabra. Te pedimos, Dios, que ella no torne a ti vacía, sino que tú hagas lo que quieres en aquellos a quienes las envía. Bendice a nuestros amables televidentes también y permita, Padre, que en esta tarde hermosa muchas vidas sean edificadas por el poder absoluto de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Creemos que Dios escucha la oración. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es importante invocar el nombre del Señor. Y nosotros los cristianos hemos aprendido que a Dios hay que tenerlo en cuenta para todo lo que hacemos. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Recuerda, hermano, que estamos llegando a ustedes gracias al Señor y al auspicio de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, el esfuerzo unido de la congregación junto con los pastores de la zona 57. Esto hace posible que este programa llegue a todos ustedes y sabemos que está siendo de una poderosa bendición para cada uno de ustedes. Por eso queremos saludar a todos los obreros del Señor que componen este equipo de trabajo, a nuestro presbítero, al pastor Pedro Coronado y a todos los hermanos que cada día cooperan para que la obra del Señor vaya adelante. Queremos invitarles también a nuestras congregaciones. Hoy, por la gracia del Señor, estamos compartiendo con ustedes el pastor Manuel Capellán, quien es pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el barrio Lagos 1, y él amablemente nos invita a todos a las reuniones y a los programas espirituales que la iglesia en aquel lugar tiene para todos ustedes. Te estamos invitando, amables televidentes, a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1. Allí estamos los días martes, los días jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos importantes reuniones, la Escuela Bíblica Dominical para toda la familia a las 8:30 de la mañana y a las 5 de la tarde el gran culto evangelístico y oración por los enfermos. Te estamos invitando para que te reúnas con nosotros y reciba la potente palabra de nuestro Dios. Tenemos una línea telefónica para que nos llame.
Todos aquellos que nos están llamando, le estamos respondiendo su llamada y estamos orando a Dios por ellos. 637-4713. También tenemos una columna en Facebook que se titula Desde mi púlpito, donde usted va a recibir mensaje de Dios, orientación espiritual y palabra de nuestro Dios. Te invitamos a nuestra iglesia, calle 26, 1184 del barrio Lagos 1. Bienvenidos sean todos a nuestra iglesia en aquel lugar. Qué bendición la oportunidad es para usted. Si vive cerca de aquel lugar, y aunque no viva cerca, si el Señor le guía y no tiene un lugar donde congregarse, el pastor capellán es un pastor muy amable y siervo del Señor usado por Dios, quien puede ser su guía espiritual, su padre espiritual. Recuerde que la palabra del Señor dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pastor, y estamos finalizando un año en el cual hay muchas invitaciones y se presentan muchas ofertas y lugares a donde ir y con quién compartir. Pero no se nos puede olvidar, pastor, que primero es Dios y que el Señor es el que nos ha dado todo durante este año, y este fin de año no es para olvidarnos de Dios. Yo creo que este fin de año es para celebrar con el Señor, para darle la honra, para darle la gloria y celebrar los triunfos que Dios nos ha permitido, pastor. Importante, Pastor Pablo, que la gente tome conciencia y sepa que lo más importante de estas festividades que vienen, y de que también podamos celebrar o despedir el año en nuestras congregaciones, que es importante estar conectado y amparado bajo la sombra del Omnipotente. Dios es bueno y Él quiere bendecir a todo aquel que se acerca a Él. Él quiere, pastor, bendecirlo grandemente. Yo creo, pastor, que este ha sido un año de mucha bendición. Personalmente Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, y yo creo que con usted también, pastor, no ha sido la excepción, y a los que nos están viendo también el Señor los ha ayudado. Yo quiero invitarles también a la congregación donde el Señor me permite, por su gracia y por su misericordia, pastorear. Estamos ubicados en la carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor, cerca al barrio El Rocío. Allí estamos reuniéndonos los días martes y jueves a las 7 de la noche. Los días domingos, 9 de la mañana, 4:30 de la tarde, poderosos cultos de enseñanza de la palabra del Señor. Durante todo el año hemos estado trabajando con grupos familiares en los diferentes barrios, en Dangond, en Toledo Plata, en Manuela Beltrán, en algunos alrededores del barrio Provenza, y el Señor nos ha estado ayudando, nos ha estado bendiciendo, y les estamos invitando para que culminemos un año, aunque todavía faltan más de un mes, pero que nos preparemos para agradecer al Señor y servir al Señor hasta el final. Recuerde que la palabra del Señor dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en esta tarde preciosa, Dios nos ha inquietado a traer un tema de la palabra del Señor que tiene como título: un llamado al altar. El Señor quiere que volvamos a su presencia, Pastor Manuel Capellán. Un llamado al altar, pastor, es el tema en esta tarde que Dios nos ha dado para que usted, hermano, para que usted, amigo que nos está mirando, también pueda disfrutar este tema hermoso. Pastor, qué hermoso cuando Dios nos llama al altar. El altar es una bendición de Dios. Muchas veces nos olvidamos del altar, y el altar es para que estemos en él, buscando, indagando, inquiriendo, clamando, orando en el altar que Dios quiere que estemos. Dios nos manda a que tengamos, pastor, una vida de altar, una vida de consagración. La palabra altar denota algunos puntos: significa altos, significa casa, ofrenda, sacrificios, santuario, templo. Tanto significativo hermoso, pastor, que tiene esta palabra altar. Y es bueno cuando nos identificamos con el altar de la búsqueda, pastor, amén, de la presencia de Dios. Qué bendición. Vamos a una pausa y ya regresamos. No se mueva. Dios tiene bendición para usted en esta preciosa tarde.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos, amables amigos y hermanos. Recuerde que esto es Palabra de Vida, programa de la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial, aquí en Santander, Florida Blanca y Girón. Qué bendición, hermanos, poder compartir en esta preciosa tarde la palabra del Señor. Saludamos y damos la bienvenida a todos los que han estado llegando, entrando al canal en este momento. Queremos compartir el tema que ya anunció el pastor Manuel Capellán y este servidor, y es un llamado al altar. Dios nos llama. El altar es un sitio de encuentro. Allí Dios nos está esperando. Él nos está llamando para que le busquemos, para que indaguemos, para que inquiramos de su santa presencia, pastor. Un llamado al altar, pastor. Tema tan hermoso que Dios nos regala en esta tarde para todos nuestros amables televidentes. Pastor, es importante que demos lectura a la guía donde Dios nos revela, nos muestra, nos enseña por su palabra este tema tan importante, un llamado al altar, pastor. Claro que sí, pastor. La cita bíblica en esta tarde la tenemos en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12 al 18, donde la escritura dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esa es la palabra de Dios, pastor, para esta tarde. Y quiero, amados hermanos y amigos, que usted entienda que esta palabra se escribió en tiempos de mucha crisis, en tiempos de mucha dificultad. Pastor Manuel, cuando leemos el capítulo 1, la Biblia dice que el pueblo había ido de mal en peor. Y hay allí una antítesis que dice: lo que comió la oruga, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón. Y luego dice: y la langosta se comió lo que de todas estas otras plagas había quedado. Y el pueblo había quedado en una situación deplorable, en una situación lamentable, porque las plagas de parte de Dios los habían atacado, pastor. Eso es el resultado, pastor, de un descuido cuando nos alejamos del altar de Dios, de la presencia. Miren todas estas cosas, todos estos males que muchas veces la gente padece, es porque tienen una vida alejada del altar. Pero aquí tenemos, pastor, el primer punto que dice: convertirnos de todo corazón a Dios, para que tengamos una vida de altar y una vida llena de las bendiciones de Dios. O sea que lo primero que el pueblo tenía que hacer era, ¿qué, pastor? Volverse a Dios. Convertirse, pastor. Amén. Pastor, convertirse. Así es, pastor. Pastor Manuel, la palabra que Dios le da al pueblo nos hace pensar la causa de la situación que ellos estaban viviendo. Si el Señor los llama a su presencia, es porque ellos se habían alejado de la presencia de Dios. Como usted hace anotación,
eso trajo como resultado catástrofe, dificultad, pobreza, ruina, porque la bendición está con Dios. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nos alejamos del altar, de la presencia del Señor, nuestra vida cae y nuestra vida es atacada, y todas nuestras áreas, la economía, la salud, el hogar, la familia, todo viene a caer en ruina. Pero el Señor llama al pueblo a que se acerque a su presencia, y el altar es un punto de encuentro. En el altar Dios nos está esperando. El altar, en cada templo hay un lugar donde uno puede arrodillarse y venir a su presencia, pero usted puede levantar un altar donde quiera que usted esté, donde quiera que usted invoque el nombre del Señor. Recuerde que Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Él se encuentra en cualquier lugar y está atento porque nos está llamando. Y cuando alguien llama a alguien es porque está interesado, y el Señor está interesado en que usted y yo volvamos al altar buscando su presencia y convirtiéndonos, como dice esta palabra, porque la Biblia dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Así que el llamado y lo primero que el hombre tiene que hacer es convertirse a Dios, pastor. Pastor, muy importante anotar, haciendo énfasis en algunas frases que usted ha expresado. El altar no solamente se refiere al altar de piedra, al altar de madera o al altar que de pronto hemos erigido en el templo, sino que su corazón es el altar de Dios. Y muchas veces se abandona ese altar, se abandona esa comunión con Dios, se abandona esa comunicación con Dios, se abandona esa intimidad, pastor, porque en el altar entramos en la intimidad con Dios. Mucha gente no intimida con Dios. Cuando uno intimida es porque hay absoluta confianza. La intimidad, pastor, nos lleva a la confianza. Entonces, cuando nos alejamos de la intimidad, de la búsqueda del altar, entonces vienen todas las consecuencias negativas que nos habla la palabra de Dios. Y por eso en esta tarde Dios dice que tenemos que convertirnos primeramente para que nos acerquemos al altar absoluto de la presencia de Dios, pastor. Así es, pastor. Dios dice: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y vale la pena notar ese requisito de Dios. Cuando Él dice que nos convirtamos de todo nuestro corazón, es porque el ser humano puede simular un acercamiento a Dios. Uno puede tener y presentar una cara aparente de piedad, y puede simular y puede arrodillarse y puede invocar a Dios, pero no lo hace de todo corazón. Dios quiere que cuando nosotros le busquemos de todo corazón. Y el primer punto para podernos acercar a Dios y tener comunión con Dios es la conversión. Porque si no nos convertimos a Dios, y convertirse es volverse a Dios, pastor. Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento verdadero. Amén, pastor, así es. Y en ese aspecto, amados hermanos y amigos, nosotros no nos podemos acercar de cualquier forma a Dios. Todos necesitamos de Dios, como este pasaje lo dice, que estaban muy necesitados y ellos venían a la presencia del Señor. Dice que aún hacían espectáculos rasgando sus vestidos y haciendo una cantidad de rituales y de ceremonias, implorando el favor de Dios. Pero el Señor dice: lo primero es lo primero. Ustedes lo primero que tienen que hacer es convertirse, porque mientras no nos convirtamos, estamos llenos de pecados, llenos de maldades, y esas maldades impiden la bendición de Dios en nuestras vidas, impide que nuestra oración suba a la presencia del Señor. Así que, pastor Manuel, parece, y no que parece, sino que así es, que la primera oración que uno tiene que hacer al Señor es una oración de arrepentimiento. Evidentemente, pastor, porque no hay arrepentimiento, sino hay una conversión genuina hacia la búsqueda de Dios, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que llegue a la presencia de Dios. Es más, un arrepentimiento en que los ángeles del cielo hagan fiesta porque esa vida se ha arrepentido. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera, entonces hay una vida de altar. Se enfoca, pastor, a una vida de altar, a una vida de búsqueda, a una vida de estar conectado con Dios. Y luego de que se busque esa presencia del Señor como Dios manda en su palabra, entonces vienen las bendiciones que de pronto usted está esperando, usted está pidiendo, por la que está clamando,
pero tiene que haber, pastor, primeramente una conversión genuina, un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento momentáneo o un arrepentimiento interesado o una conversión interesada, sino de corazón, donde se vea, se revele, se refleje, se manifieste, se noten los frutos dignos, pastor, de esos arrepentimientos. Amén, pastor, así es. La palabra del Señor nos enseña que nos tenemos que arrepentir para buscar y alcanzar el favor de Dios. Pastor, una cosa que yo veo es que hay oraciones las cuales Dios se demora en contestar. A veces uno pide por alguna situación económica, a veces uno pide por una sanidad, y hay oraciones que se demoran en ser contestadas. Pero cuando un pecador se arrepiente, esa oración es contestada dentro de ¿cuánto tiempo? Esa oración es contestada en el mismo momento. Inmediatamente. Cuando se hace una oración genuina y uno se arrepiente de todo corazón y el penitente repite o hace esa oración en la que le pide a Dios perdón y le dice: Señor, vuelvo mi corazón a ti, te lo entrego, quiero que tú estés conmigo, hermano, esa oración no se hace esperar. Y es que, pastor, lo que estremece su trono es el arrepentimiento. Cuando el hombre de Dios, cuando el hombre secular o el hombre sin Cristo se arrepiente, el arrepentimiento tiene una connotación tan grande en el cielo que ya hemos dicho que los ángeles hacen fiesta en el cielo porque hay un arrepentimiento en la tierra. Para que usted vea la importancia del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento, como ya hemos dicho, no hay una vida de altar, pastor. A nosotros nos emocionan otras cosas, pastor. Cuando uno va a una campaña evangelística y se levanta un paralítico, nosotros decimos: oh, qué bendición, hubo un milagro, y quizás saltamos con el paralítico también de alegría y gozo. Pero en el cielo no se conmueven con eso. En el cielo no se alegran porque una persona se ganó un poco de dinero, no se alegran porque una persona de pronto fue sana de cáncer. Sí hay un gozo, pero no es el mismo. O porque canten bonito. Como cuando una persona se convierte, porque una persona puede tener sanidad, una persona puede tener liberación, una persona puede tener dinero, una persona puede tener salud, y si no tiene arrepentimiento, eso de nada le sirve. La palabra del Señor es clara al decir: ¿de qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo, pero su alma se perdiere? Y el alma, el punto de partida para la salvación del alma es ese arrepentimiento genuino. Y el Señor dice que debiéramos y que debemos convertirnos de todo corazón. El arrepentimiento no puede ser simulado, porque si es simulado no es arrepentimiento. Es necesario. Es necesario. Es importante. Amén, pastor. No se puede postergar. Usted puede hacer cualquier cosa, pero sin arrepentimiento no hay nada. Sin arrepentimiento no hay nada, porque eso lo enseña la palabra del Señor. Cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces hay una vida de altar genuina. Mucha gente quiere hacer las cosas para Dios sin arrepentimiento. Mucha gente quiere hacer tantas cosas supuestamente para Dios, pero no hay arrepentimiento interno, y el arrepentimiento interno de la vida es lo que lleva a la manifestación de Dios en el corazón de aquellos que le buscan con toda el alma. Sin arrepentimiento no hay nada de parte de Dios para las personas que no quieran arrepentirse, pastor. Ahora el Señor dice aquí en esta palabra y nos invita a arrepentirnos, y después de arrepentirnos nos dice que debemos invocar e implorar la misericordia de Dios. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová de todo vuestro corazón. Y dice más la palabra de Dios: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Una vez le pedimos a Dios perdón, la misericordia de Dios está con nosotros. La misericordia de Dios nos cobija, y hay que implorar ese favor, hay que implorar esa cobertura, hay que implorar esa misericordia, que se cumpla en nosotros lo que dice el Salmo: debajo de su sombra, debajo de sus alas, nosotros estamos seguros. La misericordia de Dios, pastor, es más grande que los cielos y más grande que la mar. No hay nada más extenso en este mundo que la misericordia eterna de Dios. Misericordioso y clemente Jehová, dice la palabra, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero esa misericordia se alcanza cuando hay un arrepentimiento genuino. Dios es misericordioso, Dios es compasivo,
Es más, Dios es amor. Bueno, Dios tiene amor porque Él es misericordioso. Él es un Dios fiel. Es más, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra que Dios permanece fiel a su palabra, porque lo que Dios respalda siempre es su palabra, y Él, pastor, es un Dios de grandes, múltiples y muchísimas misericordias. Así es, pastor. Este texto dice también que Dios se duele del castigo. A veces nosotros hemos creído que Dios es un Dios castigador, que a Dios le gusta azotar a las personas, que a Dios le gusta castigar a este mundo. Y si algo a Dios le gusta es perdonar, si algo a Dios le gusta es amar, si algo a Dios le gusta es tener misericordia de la gente. Y cuando castiga, dice la palabra que no se goza en castigar a los hijos de los hombres. Por el contrario, el texto bíblico dice que Dios se duele del castigo, no quiere pegarnos, no quiere maltratarnos, no quiere castigarnos. Él quiere que nosotros seamos sus hijos, que nosotros seamos obedientes, que nosotros seamos personas entendidas, y arrepintiéndonos de nuestros pecados evitamos la ira del Señor. Vamos a una pausa, ya regresamos, queridos amigos. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Bien, amables televidentes, en esta tarde estamos tratando el tema Un llamado al altar. Este es su programa Palabras de Vida, un tema muy interesante, muy hermoso, y estamos desenglosando este tema para bendición de su vida. Ya vimos la primera parte que nos habla acerca de el arrepentimiento o una conversión verdadera. Estamos en el segundo punto que nos habla acerca de la misericordia de Dios, pastor, de que grande es y misericordioso es nuestro Dios, digno de suprema alabanza. Él es el Dios de la múltiples y grande misericordia, pastor Pablo. Esa misericordia lleva a Dios a ser un Dios paciente. El texto dice que Él es misericordioso y que es lento para la ira y grande en misericordia. Yo creo que no hay un ser en el universo tan paciente como Dios. Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas malas, todos hemos cometido errores, y Dios pudo habernos cortado de una vez, pero Dios tiene paciencia, y esa paciencia es el fruto de la misericordia de Dios. También mirábamos que Dios se duele del castigo, pero hay cositas, hermano pastor, que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay una cuota de sacrificio que Dios quiere que nosotros pongamos también
porque Dios quiere ver en nosotros interés. Y a partir del verso 15, el Señor dice que los que se convierten a Dios, que los que nos hemos arrepentido a Dios, es necesario que ayunemos y que oremos. El ayuno no ha pasado de moda, pastor. Todavía hay que ayunar, ¿verdad que sí, pastor? Todavía hay que ayunar, todavía hay que orar, Amén. todavía hay que vigilar, todavía hay que escuchar la palabra, todavía hay que predicar la palabra. Eso no se ha acabado. Hay gente que dice que no, que eso se acabó. No se ha terminado todavía. Todavía necesitamos, pastor, el ayuno, la oración, estar en las vigilias. Todavía necesitamos entrarnos en la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, dar la palabra. Todavía necesitamos estar metidos en el ayuno de Dios. Hay personas que no están de acuerdo, que tienen otros conceptos, yo le llamo distorsionado, pero ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios que nos enseña a nosotros cómo tenemos que dirigirnos, comportarnos, actuar para que podamos acercarnos al altar de Dios y podamos obtener las bendiciones que necesitamos, que queremos, que esperamos. Son cosas que podemos llamarle, entre comillas, elementales, pero muy importantes, muy significativa, muy poderosa para un desarrollo y un crecimiento espiritual estable en nuestra vida. Pastor, todavía hoy tenemos que ayunar y buscar la presencia de Dios, pastor. Así es, pastor, lo ha dicho y es una realidad, no ha pasado de moda. Y en los tiempos de Joel, que había tanto problema y tanta dificultad, el pueblo fue llamado a ayunar. Yo creo que hoy estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de herejía, tiempos en los que la Biblia dice: Satanás ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y la oración y el ayuno nos fortalecerán para enfrentar los embates de las tinieblas. Pastor, a mí me gustan estos textos porque en estos textos se cita el ayuno a todas las personas. Dice aquí: nadie se va a quedar sin ayunar. Aquí es necesario que ayune el niño, que ayune la niña, que ayune el papá, que ayune la mamá, que ayune el novio, que ayune la novia, que ayune el sacerdote, que ayune todos los ministros del altar, porque a veces nos parece que la carga es para unos solos. Cuando en el hogar hay crisis, los hijos esperan que los papás ayunen y oren. Cuando en la iglesia hay crisis, la gente espera que el pastor se meta en un retiro de 40 días y 40 noches. Que lleve la carga solo. Así es, pero pastor, observemos y verá que el ayuno es para todos. A todos nos compete porque los problemas son generales y los problemas nos llegan a todos los seres humanos. Y el ayuno es para todos los que estamos en el hogar, para todos los que estamos en la iglesia. Así es. No solamente la carga para una sola persona, lo acaba de expresar el pastor. Esto es para todo aquel que sienta esa responsabilidad. Amén. Sienta esa carga, ese compromiso con Dios, para que pueda Dios manifestar su gloria a través de esa búsqueda que nosotros hagamos en el ayuno. Es más, pastor, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que hay géneros que no se van sino con oración y ayuno. Muchas veces en la vida de muchos cristianos, de mucha gente, hay géneros de diferentes índoles, no solamente, digamos, un demonio. Hay muchísimos géneros en la vida diaria que no se van si usted no ayuna y ora delante de Dios. Ellos no podían sacar un demonio, pero Cristo le dijo: por la dureza de vuestro corazón. Pero saben que este género no se va haciendo con ayuno y oración. Pastor, y hay géneros en muchos hogares, en muchas vidas, en muchos cristianos, inclusive en muchos ministros de Dios, que no se van esos géneros si no se ayuna y se ora delante de Dios, pastor. Yo no sé, hermano pastor, si en su congregación pasará igual. En cada congregación hay un día a la semana que se ha destinado para ayunar. Y uno en ese ayuno, uno ve siempre a las mismas personas, especialmente viejitas y viejitos, son los que van al ayuno. Y el pastor que también acompaña ese retiro, ese ayuno. Pero se necesita que la congregación... Muchas veces, pastor, en los ayunos la juventud brilla, pero por su ausencia. Así es, pastor. Y el liderazgo y las personas que están como que en los cultos principales, como que en la escuela dominical y en el culto evangelístico, hay mucha gente que se pone la mejor ropa, se pone la mejor corbata porque es que va a salir por la cámara, por la pantalla.
y allí están, hermano, listos a todo, pero cuando se trata de buscar a Dios, esas personas le sacan el cuerpo a buscar al Señor. Pero este texto dice que en el ayuno nos tenemos que involucrar todos, y los ministros, los líderes, los pastores, los colaboradores, los maestros de escuela dominical, los que evangelizan, los que aconsejan, esas personas somos los más necesitados de buscar la presencia del Señor, y la Biblia dice que lo tenemos que hacer con ayuno y con oración. Y aquí está hablando, porque hay un ayuno bonito que hay que hacer uno a solas, pero también está hablando aquí de que se necesita un ayuno congregacional donde todos pongamos, hermano. Y es bueno, hermano, en el año hay muchos festivos, ¿cierto, pastor? Hay muchos lunes festivos que hay que sacarlos con la familia, que hay que ir al paseo, que hay que ir al río, hacer el sancocho de olla. Eso es importante, la integración con la familia, con los amigos, pero una vez en cuando en el año las congregaciones deben sacar esos días. Y así, hermano pastor, cuando uno dice hay un paseo de la iglesia general, queremos una convivencia, queremos ir a un río y que vayamos todos, hermano, hay que buscar 3 y 4 buses para que nos lleven, porque la gente sobra, amados hermanos, y fuera de eso, el que tiene cicla va en cicla, el que tiene moto va en moto, el que tiene carro va en carro. Pero si un festivo, dice el pastor, no hay paseo, hay ayuno congregacional, la gente debería responder de la misma manera, pastor. Pastor, viene a mi memoria usted hablando, haciendo énfasis sobre ese punto, viene a mi memoria ese evangelio que conocimos hace 30 años atrás, Amén. 40 años atrás, donde un festivo, por ejemplo, donde un festivo nadie pensaba en irse a una piscina o en irse a un río a hacer un sancocho, ninguna iglesia a pensaba nosotros en nos, eso. a nosotros Todo el mundo nos pasaba pensaba en ir a la iglesia a Así ayunar. es. Hoy en día es totalmente lo contrario. Nos Yo parecía- me acuerdo, porque ya yo entré pastor a 45 años en este país, y yo me acuerdo en aquellos inicios de la obra, como nosotros un festivo nos íbamos a ayunar, y no eran ayunos de mediodía, no eran ayunos de 10 a 12 del día, eran ayunos prolongados, ayunos hasta las 6 de la tarde, muchas veces hasta las 7 de la noche. Algunos salíamos a las 10 de la noche buscando allí la presencia de Dios. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y por eso muchas veces, pastor, hay tanta crisis, porque entonces se le sigue la corriente a este mundo, se le sigue la corriente. Yo pienso que quizás por la tecnología, por las cosas que muchas veces nos rodean, pero su palabra es fiel y permanece para siempre, pastor. Escuchándolo a usted, pastor, yo también conocí el evangelio desde niño, y en aquel tiempo nos parecía pecado, hermano, ir a un río, a paseo. Y me hace acordar las palabras de Samuel el profeta, cuando le dijeron a Samuel, el pueblo le dijo, no dejes de orar por nosotros. Y Samuel dijo, yo no puedo pecar de esa manera. O sea, para Samuel era un pecado Dejar de orar. dejar de orar y dejar de implorar el favor del Señor, aunque no era un pecado de pronto tomarse una tregua, y no es un pecado ir a un paseo, pero en aquel tiempo había tanto deseo de buscar al Señor que aún parecía que fuera pecado desperdiciar un día que tuviera uno la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Hoy en día, amados hermanos, yo creo que la Biblia dice que hay que darle al César lo que es del César, y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Si usted va a pasear, pasee. Si usted va a comer, coma. Si usted va a ir donde un familiar, vaya con todo su corazón. No está pecando, pero el tiempo de buscar a Dios no lo podemos tampoco embargar. Y cuando se le invite a una actividad de ayuno, de búsqueda, de vigilia, oración, también asista con ese entusiasmo, Sí, con señor. esa alegría, con ese gozo, porque va a buscar la presencia de Dios, va a llenarse de Dios para sus propias bendiciones, para que Dios bendiga a su familia, bendiga su vida, con ese gozo que muchas veces se va a esas actividades que hemos nombrado en esta tarde. Entonces, con esa misma alegría, o quizá hasta con más ahínco, vamos a la casa de Dios, como dijo David en el pasaje que usted leyó al principio, Salmo 122, verso 1, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con ese gozo, con ese ahínco también, acérquese cuando hayan esa santa convocatoria, a ayunar, a orar, a vigilar, a buscar a Dios, porque muchas veces, pastor, los cultos de oración son lo menos concurridos. Amén, son donde la gente brilla por su ausencia, y son los cultos más poderosos. Amén. Porque estamos allí conectados con Dios, humillados ante su presencia, dándole vida al altar,
de nuestros corazones para que Dios se manifieste en nuestra vida y en nuestro ser, pastor. Ahí es donde se aviva el fuego y nosotros queremos resultados y queremos bendiciones, pero la bendición será del tamaño con que nosotros busquemos al Señor. A veces decimos mañana hay ayuno y de una vez nos da agonía, hermano, y amanecemos con la cara larga. Y se enferma más de uno. Amanecemos, hermano, con una tristeza, con un dolor, y nos vamos a orar, hermano, y la oración es así de tenue, parece que tuviéramos un mes sin comer. Pero la Biblia dice en los libros de los evangelios, Jesucristo enseñando a la gente cómo se tenía que buscar el rostro del Señor, dice: usted cuando ayune no sea como los hipócritas, que demudan su rostro para que alguien le diga: pobrecito, está ayunando, ¿cuántas horas lleva? Dice: no, cuando usted ayune póngase pilas. Cuando usted ayune, lávese el rostro, échese perfume y busque a Dios con vida. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que esa es la manera, porque si buscamos a Dios con ganas, a Dios le dará ganas también de darnos. Gloria al Señor. Y si nosotros buscamos a Dios con alegría, pues a Dios también le dará alegría bendecirnos. Pero si lo buscamos con tristeza, pues yo creo que a Dios también le dará tristeza respondernos, pastor. Sí, buscar a Dios con tristeza, como con desgano, como con desaliento, como que quiero, como que no quiero, como que quisiera y no quisiera, entonces no hay bendición de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero a Dios hay que buscarlo con alegría, con entusiasmo, con gozo, con vida, porque no es un Dios muerto, es un Dios de vida, es un Dios que le inyecta vida a aquel que le busca en vida y le busca con gozo, con alegría, con entusiasmo. Todas las cosas en la obra de Dios hay que hacerlas, pastor, con alegría. Hay que orar con alegría, cantar con alegría, amén, ir al culto con alegría, orar con alegría, con gozo. Hay que sembrar, dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios bendice al que da con alegría. La vida cristiana es una vida llena de alegría, de victoria y de bendiciones de Dios en nuestros altares, para que veamos en ella la gloria de Dios, pastor. Perfecto, pastor. El altar no es un lugar de castigo, ni de tristeza. Ni de tristeza. El altar tiene que ser un lugar al cual nosotros anhelemos. El Salmo 84, pastor, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Lo que pasa, pastor, es que las religiones han hecho del altar un lugar lúgubre, un lugar como que mete miedo, un lugar como misterioso, un lugar que está oculto. Pero dice la palabra que ya el templo del velo se rasgó y ahora pasamos al lugar santísimo, no con sangre de machos cabrillos, sino con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que el altar es un lugar de libertad. El texto que usted hace mención dice: entremos confiadamente. Es un lugar de confianza, es un lugar, el trono de Dios está disponible para que nosotros lo toquemos, para que nosotros entremos. Y dice: acerquémonos confiadamente, porque el que escribe Hebreos hace alusión a aquel día cuando Dios se manifestó en el monte y la gente tenía miedo de acercarse a Dios y tenía miedo de oír a Dios, y le dijeron a Moisés: nosotros nos retiramos, hable usted con Dios y después nos cuenta. Pero el Señor dice que ahora las cosas han cambiado y que Dios ha abierto la puerta y que usted y yo nos podemos acercar, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y dice la palabra de Dios que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. Vamos a la pausa y regresamos para concluir este importante tema en esta tarde.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y continuamos en esta tarde con esta programación. Recuerde que esta es Palabra de Vida y estamos trayendo el tema un llamado al altar. Recuerde, amigo, hemos estado diciendo que no hay excusa para nadie. Todos debemos arrepentirnos, todos debemos implorar el favor de Dios, y los cristianos, los creyentes, los que nos hemos arrepentido, nos toca ayunar. El Señor Jesucristo respondió a una palabra que le preguntaron unos discípulos de Juan y unos fariseos. Bueno, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y nosotros ayunamos y los discípulos de Cristo no ayunan? El Señor dijo: no pueden ayunar los que están de fiesta, pero un día el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y desde que Cristo ascendió a los cielos, entonces los cristianos hemos ayunado y hemos orado, y esto es una responsabilidad de todos. En estos textos leídos dice que debe ayunar, todo mundo debe ayunar, que aún los que están de bodas deben ayunar, porque si viene un castigo, el castigo no va a ser excepción. Si en una ciudad viene un terremoto, en el terremoto van a sufrir los pequeños, van a sufrir los grandes, los ricos, los pobres, los negros, los blancos, todos vamos a sufrir. Por eso hay que buscar a Dios, y buscar a Dios lo tenemos que buscar todos. Hay una partecita que dice que los líderes y ministros deben buscar a Dios también, pero queremos hacer un llamado a la iglesia para que no deje solo a su pastor en la búsqueda del rostro del Señor. Pastor, Líderes y ministerios de la iglesia, líderes y ministros, que a veces la iglesia deja solo al pastor, muchas veces con la pastora, buscando a Dios. A veces da tristeza, muchas veces lo culto de oración en algunas iglesias. Inclusive yo he conocido iglesias que han suprimido el culto de oración porque supuestamente no se congrega nadie. Yo le digo a los hermanos: yo no voy a cerrar nunca el martes de oración, así venga yo solo. Toda mi vida los martes hemos orado en la iglesia, hemos hecho culto de oración y nunca lo voy a terminar. ¿Por qué? Porque es importante la búsqueda de Dios, y el creyente tiene que involucrarse juntamente con su pastor en esa búsqueda permanente de la presencia de Dios. Los hermanos, pastor Pablo, los líderes de la congregación deben de estar identificados, compenetrados, deben de sentir la carga, porque la carga es de todos. Usted dijo hace unos momentos que no solamente el pastor, la carga es de todos. No solamente el pastor lleva la carga de la iglesia, es más, el pastor ni siquiera produce ovejas. Las ovejas se reproducen entre ellas mismas. El pastor simplemente la pastorea, la guía, la conduce, le enseña la palabra, les amonesta, le exhorta, le dice las cosas como tienen que ser. Pero el trabajo es para que todos nos involucremos en la búsqueda de la presencia de Dios, pastores, líderes y creyentes en general de las diferentes congregaciones, pastor. Si lo hacemos de esta manera, pastor, los resultados no se hacen esperar. El texto sagrado leído dice: y si buscamos a Dios, y si ayunamos, si nos arrepentimos de todo corazón, si dejamos la apariencia de piedad, porque dice la palabra: rasgue el corazón, o sea, derrame su alma delante del Señor y no sus vestidos, dice la palabra de Dios: responderá Jehová. Es una promesa, Dios ha empeñado su palabra, y dice que si la iglesia le busca, mire lo que dice el verso 18, pastor. Dice el verso 18: y Jehová solícito por su tierra. El término solícito quiere decir dispuesto. Alguien que es solícito es una persona que está disponible, una persona que no se hace rogar, una persona que está lista a actuar. Y dice que Dios es solícito por su tierra. Lo primero que hará, porque hay un orden en la oración, es perdonará a su pueblo.
Luego dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, y aquí yo os envío pan, vino y aceite y seréis saciados de ellos. Y dice la escritura, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. La respuesta de Dios es con abundancia, pastor. Importante, pastor. Ahí está la respuesta de Dios cuando le buscamos. Dice Jehová, bendecirá a su pueblo. Note usted que no se está refiriendo de una manera singular, se está refiriendo de una manera general a todo el pueblo que le busca, el pueblo que se acerca a él, el pueblo que le ama, el pueblo que está dispuesto. Entonces Jehová está solícito, pronto, rápido a bendecirlos y a darle, y a darle lo que necesita y a suplir sus necesidades conforme la medida en que ese pueblo busque la presencia de Dios, pastor. En uno de los profetas menores, la palabra del Señor dice que Dios derramaría espíritu de oración sobre el pueblo. Yo creo, pastor Manuel, que en este tiempo necesitamos que Dios derrame ese espíritu de oración, esa necesidad en el corazón del hombre, que sintamos que nuestra alma, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que haya ese quebrantamiento, haya ese deseo, y dice que así debe clamar por el Señor el alma nuestra. Entonces, hermano, hay que buscar a Dios, hay que servirle de todo corazón, y todos estamos llamados porque todos necesitamos. ¿Quién tiene que buscar a Dios? El que lo necesita. ¿Y quién no necesita a Dios? A Dios lo necesitamos todos, por eso todos debemos buscar el rostro del Señor. Vamos a orar a Dios en este momento, vamos a pedirle que el Señor nos permita y toque nuestro corazón para que nuevamente los altares se llenen de gente que quiera buscar el rostro de Dios, que los cultos de oración, que haya, mire, si va a haber un avivamiento, tiene que haber un despertar a la oración y a la búsqueda del rostro del Señor. La gente y los ministros hablan de un avivamiento poderoso, pero un avivamiento sin oración, un avivamiento sin ayuno, un avivamiento sin vigilia, un avivamiento sin arrepentimiento, no es un avivamiento genuino. No va a llegar de esa forma. No llegará, y si acaso hay algún avivamiento, no es genuino, es una emoción de la carne nada más. Oremos a Dios por su misericordia. Bendice, Señor eterno, nuestros amables amigos y hermanos, y que tú permitas, Señor, que ese anhelo permanente permanezca en nosotros, buscar tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Recuerde que les estamos esperando en nuestras congregaciones. Carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor, barrio El Rocío. Allí los cultos serán los martes, los jueves a las 7 de la noche, los días domingos 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. Tenemos también una línea telefónica para oración y consejería. Usted puede comunicarse con nosotros al 695-7997, y así le estaremos guiando, le estaremos aconsejando y estaremos orando por sus necesidades. Pastor Manuel también tiene una invitación especial para todos nosotros en esta tarde. Igualmente en Lagos 1, calle 26, 1184, martes y jueves 7:30 de la noche, y domingo 8:30 de la mañana y 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra iglesia. Llámanos 637-4713 y con mucho gusto te atenderemos. Ha sido un gozo, Pastor Manuel, compartir en esta preciosa tarde, y con todos nuestros amables televidentes queremos dejarles la bendición de Dios. Recuerde que estuvieron con ustedes el Pastor Manuel Martínez Capellán y el Pastor Pablo Emilio Velandia, a quienes le deseamos de todo corazón la bendición del Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga Pastor, a todos. Dios les bendiga.